Permítame, vamos con nuestra unidad móvil hasta Plaza Murillo porque inician los actos a propósito de recordar el deceso del mariscal Andrés de Santa Cruz. Ronald Corini está en el lugar. Adelante, Ronald. El presidente Evo Morales saluda al alto mando militar en este acto ¡Fuerzas que se Armadas! desarrolla en Plaza Murillo. 150 años del deceso del mariscal Andrés de Santa Cruz. El presidente Morales lleva adelante el parte respectivo ante las Fuerzas Armadas. Buenos días, hermano presidente. Con permiso, hermano presidente, forma la guarnición militar y la policía boliviana para rendir honores a su autoridad. Sin novedad, solicito acompañarlo a pasar revista. Gracias, comandante. Hermano presidente, institucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado, esta con la hermano, para la revista, al movimiento de la día, esfuerzo presidencial, acompañado del señor comando del Estado Mayor, Rolando Ríos Tito, comandante del regimiento. Asimismo observamos la presencia de la policía que acompaña al hermano presidente, al comando militar y policía popular. El Estado, primero de materia, Colorado de Bolivia, en forma presidencial. Pueblo de Bolivia, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, buenos días. ¡Buenos días! Pueblo de soldados, patria o muerte. Su obligación y constancia. Todo mando, comandante. Su orden, hermano presidente, comando. Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, ¡al hombro! ¡Al! ¡Descansen! ¡Al! ¡Hay gestión! Es con la venia y permiso del hermano presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas, Evo Morales Ayma, la presencia del hermano licenciado Álvaro Marcelo García Linera, vicepresidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, hermanos presidentes de las cámaras de senadores y diputados, asambleístas de Estado, hermano embajador del Perú que nos acompaña, hermanas ministras, hermanos ministros, mi general Omar Jaime Salinas Ortuño, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, oficiales generales y almirante, comandantes de fuerza, miembros del alto mando militar de las Fuerzas Armadas del Estado, hermano general, comandante general de la Policía Boliviana, hermano Carlos Mesa Gisbert, ex presidente de Bolivia y vocero de la demanda marítima, hermano ingeniero Andrés de Santa Cruz García, bisnieto del mariscal Andrés de Santa Cruz, autoridades de gobierno, oficiales generales, oficiales almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, suboficiales, sargentos, soldados y marineros de la patria, agregados militares de países amigos acreditados en Bolivia, concejales municipales, invitados especiales, amable audiencia de Bolivia TV Canal 7, Red Patria Nueva, TV Culturas, hermanos y hermanas, damos inicio al programa preparado en ocasión al 150º aniversario en conmemoración al deceso del mariscal Andrés de Santa Cruz,
50 años además de su repatriación. Consecutivamente, se procederá con el ingreso de los húsares de Santa Cruz. Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, atención, ¡fil! ¡Al hombro! ¡Al! Santa Cruz, protector de la Confederación Perú-Boliviana en 1836, luego de haber sido presidente de la República del Perú en 1827. Cuando se estableció la Confederación, que tuvo una existencia de 3 años, nombrando al Regimiento Primero de Línea, hoy el Regimiento Primero de Infantería Colorados de Bolivia, como guardia de la Confederación, con quienes tuvieron las más grandes hazañas de valor y arrojo, luciendo el más alto esplendor aquel 7 de febrero de 1836 en la decisiva batalla de Socabaya. También las capitulaciones de Paucarpata, donde la rendición del ejército chileno caló hondo en el sentimiento confederado. Son los húsares de Santa Cruz, esta guardia de honor que resguarda los restos del mariscal Andrés de Santa Cruz y Calafmana. A continuación será el silencio, plegaria. Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, atención, ¡fil! ¡Al hombro! ¡Al! ¡Atención presente! ¡Al!
¡Al hombro! ¡Al! ¡Descansen! ¡Al! ¡Hay creación! Honor y gloria a los héroes que ofrendaron sus vidas en defensa de nuestra patria. Consecutivamente, escucharemos las palabras de circunstancia a cargo del bisnieto del mariscal Andrés de Santa Cruz y Calasmana, el ingeniero Andrés de Santa Cruz García. Señor Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, don Evo Morales Ayma. Señor Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, don Álvaro García Linera. Señor Expresidente de la República de Bolivia, don Carlos Mesa Quisbert. Señores Ministros de Estado, señores Comandantes del Alto Mando Militar, señor Comandante General de la Policía, señores diplomáticos y agregados militares, señores invitados especiales, amigos de la prensa, damas y caballeros. La conmemoración del sesquicentenario del deceso del mariscal don Andrés de Santa Cruz y Calamana, no Calahumana, constituye un evento singular que quisiera sea comprendido por la alta y singular concurrencia que me acompaña. Voy a exponer aspectos que están fuera del alcance de la historia de Bolivia en forma resumida y apretada por el escaso tiempo de que dispongo, pero que reflejan suficientemente la grandiosidad de la personalidad de mi ilustre bisabuelo. Comenzaré por relatar cómo fueron los últimos días de la existencia de este ilustre boliviano que se encontraba en Francia como resultado de los ostracismos que le impusieron 3 estados, Bolivia, Chile y el Perú, con prohibición de retornar y pisar cualquiera de los 3 países nombrados. Aprovechando las bondades del verano europeo, el mariscal Santa Cruz fue a tomar baños de mar a la playa de Le Croisic, al oeste de Francia, sobre el Océano Atlántico, acompañado por su esposa y sus hijos, llegando el último día de agosto de 1865. Al cabo de 15 días se trasladó al castillo de Beauvoir, comuna de Bouguené, dependiente de la ciudad de Nantes, a unos 100 kilómetros de la playa, por invitación del marqués de Beauvoir. 2 días después se indispuso a consecuencia de una embolia, que luego de una eficiente asistencia médica se sintió mejor, de modo que toda la familia se propuso retornar a Versalles en el primer tren que se presentase. Pocas horas antes de la partida, el mariscal, sin mayor explicación, pidió que lo ayudasen a subir a la torre de homenaje del castillo, sostenido por los brazos de su esposa y el menor de sus hijos, y casi llegando a la suma, con un ademán imprevisto, se liberó de los brazos que lo sostenían. Elevó los ojos a los cielos, levantó y extendió el brazo derecho con la mano abierta, para luego desplomarse sin vida, dejándose caer en el regazo de sus seres queridos. Me pregunto, ¿qué significado tiene este episodio? No es difícil de interpretar. Fue a entregar su espíritu a su divino creador de la manera más sobria, solemne y maravillosa. Esto, que parece una ficción, está atestiguada en una carta que escribió su esposa a su hermana única. ¿Qué otro humano ha tenido esa recompensa? Creo que no hay anales de similar ocurrencia, ni aun entre los santos más venerados. El gobierno galo, bajo el mandato del emperador Napoleón III, ordenó que se le dieran honores de Estado como a un mariscal francés. Fue en la iglesia de Nuestra Señora de Versalles donde se ofició el acto religioso encabezado por su esposa e hijos, y la asistencia de ministros, autoridades civiles, militares, diplomáticas, nobleza real, con participación de tropas de las guarniciones de Versalles. De rato en rato se escuchaban acordes interpretados por las bandas militares. Comparando estos actos de reconocimiento y respeto, ninguno de los grandes patricios como Bolívar, Sucre, San Martín
O'Higgins, Morazán Martí, incluyendo Napoleón I y el padre de los Estados Unidos, Washington, han tenido un final tan apoteósico. Es inédito y sorprendente en la historia contemporánea que 3 estados, Bolivia, Chile y el Perú, se pusieron de acuerdo para expulsar desde nuestro continente a un solo hombre, el mariscal Santa Cruz, y aun estando preso en Chillán, era temido y no sabían cómo deshacerse de él. Alguna vez intentaron darle muerte. Gracias a las cartas que envió su esposa al rey de Francia, a la reina de Inglaterra y al presidente del Ecuador, cuyo efecto fue inmediato, es que cada uno de esos países instruyeron a sus representantes interceder ante la moneda por el destino del mariscal, de suerte que con esa alerta se podía asegurar su existencia. Después de su cautiverio y llegado que fue a Europa, con toda su familia, no hubo puerta que no se abriera, obteniendo por sus cualidades excepcionales aprecio y admiración de cuantos trabaron su amistad. En los altos planos de esa sociedad europea, tan cerrada y discriminatoria, en que solo la nobleza y ciertas personalidades reconocidas de científicos, sabios, hombres de letras y grandes cerebros tenían acceso a entrevistas y reuniones con su majestad el emperador Napoleón III. ¿Cómo es que un hombre extranjero, proveniente de un país desconocido, mestizo por antonomasia, era respetado, admirado y mimado no solo por la corte del imperio más grande de aquel entonces, sino por el propio emperador, que le tenía más confianza y fiabilidad que a sus propios consejeros y asesores? ¿Cómo es que el emperador dijo más de una vez la expresión de que no comprendía cómo un hombre de la talla del mariscal Santa Cruz no tenía bajo su mando un imperio sobre el cual mandar y gobernar? Salta la respuesta. Este genio boliviano no era un hombre grande, sino muy grande, que con su manera de ser, sus logros y conocimientos, no tardó en ser comprendido, aquilatado y ubicado en las más altas esferas de la política europea. No había ceremonia de Estado, fiestas o reuniones formales o informales donde no estuviese presente nuestro mariscal, que la mayoría de las veces iba acompañado de su esposa doña Francisca Cernadas de la Cámara, que era cusqueña, hija única del que fue presidente de la Real Audiencia del Cusco en la época virreinal. Su espíritu continentalista ya lo manifestó a los 3 años de su administración, cuando la Gran Bretaña invadió las Islas Malvinas a principios de 1833, se oyó un grito desgarrador de angustia, desaliento y desesperación que venía del mariscal Santa Cruz como desaprueba de este abuso al continente meridional. No podía comprender semejante atropello. Ningún otro país sudamericano osó levantar por lo menos una voz de protesta. En el viejo continente, nuestro prócer pudo encontrar un inmenso campo para desarrollar aquel espíritu universalista que era parte de su ser. Su prestigio traspasó fronteras. Estos ejemplos van a disipar incredulidades. Cuando la invasión de las islas Chincha peruanas frente a Ica, que sobre pretexto de hacer investigaciones científicas ocupó el León español en 1860, con el deseo de retomar el dominio de las antiguas colonias, nuestro mariscal, sin esperar pedido de ayuda, aprovechando la influencia que tenía sobre Napoleón III, consiguió en forma muy reservada el aislamiento diplomático de la monarquía hispana y el bloqueo de suministros militares a la Armada Española. Una carta al presidente Peset expone su preocupación y su disposición a favor de aquel hermano país. La ocupación fue hasta 1866, un año después de la muerte del mariscal, en que las fuerzas peruanas derrotaron a las españolas en la batalla del Callao. Cuando el gobierno de Guatemala no podía entablar relaciones con el imperio francés porque sus representantes que trataban de realizar las gestiones diplomáticas no tuvieron atención y nunca prosperaron, el gobierno del entonces presidente guatemalteco Rafael Carrera nombró ministro plenipotenciario
ad honorem al mariscal Santa Cruz, quien resolvió en forma magistral las citadas relaciones. Ante estos resultados, se le encargó que también se ocupase de iniciar contactos con el Reino de Bélgica, cosa que también consiguió. Cuando la guerra de Crimea, entre Rusia por un lado y Francia e Inglaterra por el otro, fue convocado para asesorar sobre las estrategias de campañas y política internacional. Su hijo mayor, Simón de Santa Cruz, que era paceño, asistió a esta guerra, regresando fuertemente herido. Cuando la provincia de Buenos Aires, gobernada por el dictador Juan Manuel Rosas, con un régimen de violencia, el general argentino Justo José de Urquiza recurrió al general Santa Cruz para resolver la amargura que ese país vivía. Y es que el mariscal envió a su hijo Simón a comprar y llevar armamento de Europa al puerto de Rosario, con cuyo manejo fue derrocado Rojas, asumiendo la presidencia el citado general Urquiza. Cuando el emperador Napoleón III decidió invadir México en 1863 para entronizar a su primo Maximiliano de Habsburgo, también como emperador, fue el mariscal Santa Cruz el único entre una concurrencia de más de 60 consejeros que se opuso a esta medida, que más tarde y después de la muerte del mariscal, Maximiliano fue fusilado en Querétaro junto a 2 generales mexicanos como resultado de una revolución popular. Se cumplió la advertencia no escuchada del mariscal Santa Cruz. A los diplomáticos latinoamericanos se los tenía muy de menos en el imperio más grande de la tierra. La salvación de ellos era la figura de nuestro mariscal, a quien recurrían para ser escuchados, solicitando la mayoría de las veces su valiosa compañía, siendo el resultado siempre positivo. Muchas veces alemanes, austriacos, norteamericanos, argentinos, colombianos, ni que se diga peruanos, ecuatorianos y otros tantos, tuvieron que rogar a nuestro general tome cartas en los asuntos para conseguir pedidos que no eran acogidos. Con estos sucesos acaecidos, que responden a verdades históricas, algunas difíciles de creer, resulta inconfundible la suprema grandeza que ha tenido este boliviano y que ha superado con creces las expectativas más alucinantes. Señor presidente, los descendientes del mariscal, la ciudadanía paceña, la población boliviana y la comunidad internacional tienen un sueño pendiente que está en sus manos poder hacerlo realidad, el de elegir una estatua ecuestre de nuestro prohombre sudamericano, porque ante todo era un militar que dio gloria a nuestro prohombre, a Bolivia, con las victorias de tantas batallas y gran número de realizaciones políticas y civiles. Esta obra debe ser más monumental que aquellas de Bolívar y Sucre, porque estos próceres, sin desmerecer sus logros militares, han hecho muy poco o casi nada por Bolivia, y es hora de que, en estos momentos de cambios, nos decidamos por lo nuestro. Sería la obra cumbre de su mandato que usted propiciaría como un acto de justicia a la historia que la historia espera. En nombre de mi ilustre bisabuelo, don Andrés de Santa Cruz y Calamana, el mío propio y de mi familia, agradezco de todo corazón por la realización de este significativo y sentido acto al gobierno del Estado plurinacional y muy especialmente a las Fuerzas Armadas de la Nación, cuyos miembros han demostrado gran admiración y respeto a nuestro mariscal, habiendo puesto todo su mayor empeño para obtener una brillante conmemoración que en este momento palpamos, digna de ser transmitida a la posteridad. Por último, si al mariscal Santa Cruz se le hubiese dejado concluir toda su obra, que era demasiado ambiciosa, otro hubiera sido el cantor de la epopeya boliviana y la odisea no solo peruana, sino latinoamericana. Gracias. El mariscal Andrés de Santa Cruz nació un 5 de diciembre de 1792 en la población de Huarina, provincia de Humasuyos, del departamento de La Paz. Loor eterno a los bravos guerreros cuyo heroico valor, firmeza conquistaron las glorias.
Seguidamente, escucharemos las palabras del licenciado Carlos Diego Mesa Gisbert, expresidente de Bolivia. Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, atención, ¡fil! Señor Presidente del Estado Plurinacional, don Evo Morales Ayma, señor Vicepresidente del Estado Plurinacional, don Álvaro García Linera, señor José Alberto González, Presidente del Senado, señora Gabriela Montaño, Presidenta de la Cámara de Diputados, señores miembros del Gabinete Nacional, señores generales de la Policía Boliviana, señores generales de las Fuerzas Armadas, señores miembros del Alto Mando Militar, señor Ministro de Relaciones Exteriores, don David Choquehuanca, señor Embajador de la República del Perú, familia del Mariscal Andrés Santa Cruz, queridos compatriotas, agradezco profundamente el privilegio excepcional que me conceden de poder dedicar algunas palabras a una de las figuras fundamentales de nuestra historia. Andrés Santa Cruz refleja probablemente los más importantes y significativos valores del patriotismo y los más importantes y significativos valores de un hombre de Estado. Si me permite una mención personal, mis padres me regalaron cuando yo tenía 15 años un libro que cambió completamente mi vida y me vinculó de manera definitiva y para toda la vida a esta patria que es la esencia de lo que somos y aquello por lo que vale la pena vivir. Ese libro fue la biografía de Alfonso Crespo con un título más que significativo: Santa Cruz, el cóndor indio. Después de la lectura de esa obra, quedé convencido de cuál era la posibilidad de entregar la vida por un país. Santa Cruz es heredero de dos sangres, la de un criollo huamanguino, es decir, un hijo de Ayacucho en la República del Perú, y la de la cacica mayor de Guarina, doña Juana Basilia Calaumana, hija de Matías Calaumana, uno de los hombres más importantes de Guarina y uno de los hombres, y su hija también, que llevaban en sus venas la sangre aymara, que habían nacido a orillas del lago Titicaca y que tenían, por lo tanto, la continuidad de una historia que había nacido mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles. Santa Cruz lleva, pues, sangre indígena en sus venas, y esa sangre mezclada con la de un criollo huamanguino le permite entender que no hay posibilidad de concebir la realidad de este espacio geográfico, de ese gigantesco espacio bajo la sombra de las montañas de la Cordillera Real de los Andes y en la fuerza mítica del lago Titicaca, que la unidad de una sociedad que nunca debió estar dividida. Todos sabemos que la obra más grande de Santa Cruz es la concepción de que es imprescindible una gran nación en la que aymaras de una orilla y de otra orilla del lago Titicaca estuvieran unidos, en la que la historia tanto prehispánica como colonial que habían marcado Tiahuanacu, el imperio de los incas, la audiencia de Charcas y el virreinato del Perú, no podían estar separadas para construir una perspectiva de futuro que heredase, y hay que recordarlo, el mariscal Santa Cruz tenía una relación de especialísimo afecto con el libertador Bolívar, cuya confianza hizo que el libertador dejara en manos del mariscal Santa Cruz el gobierno de la República del Perú cuando dejó esa república. Esa lógica bolivariana de la integración,
esa lógica bolivariana de la unidad de una gran nación latinoamericana en América del Sur solo la hizo posible Andrés Santa Cruz. La posibilidad de unir ambos países fue real entre 1836 y 1839. Santa Cruz es una figura grande de la paz, es una figura grande de Bolivia, es una figura grande de América. La obra de Santa Cruz influye no solo en este espacio maravilloso que es Bolivia. El destino de la República del Perú, el destino de la República de Chile y el propio destino de la República Argentina tuvieron que ver con la influencia, los actos y la visión crucista de comprender que en ese espacio geopolítico era imprescindible el equilibrio ante el imperio brasileño, ante las provincias del sur de la Argentina y sobre todo para el dominio del Pacífico Sur. No es gratuito que Santa Cruz haya sido el presidente que visitó por primera vez el puerto La Mar, después Cobija, y que creó una provincia con un rango especial denominada litoral. No es pues ajeno a este camino que estamos hoy construyendo para recuperar un acceso a la salida, un acceso soberano al mar, la tarea que el mariscal Santa Cruz realizó mirando siempre hacia el futuro. A Santa Cruz le ha tocado una curiosa circunstancia en el destino, el que su propia nación, Bolivia, no ha acabado de reconocer la grandeza y el lugar preeminente que le corresponde. A Santa Cruz le toca esa vida oscilante de tiempos en los que el país le reconoce, como hace 50 años, cuando sus restos fueron repatriados a Bolivia y fuera construido el mausoleo que está aquí en la catedral, para después pasar a un segundo plano y aparecer como una figura discutible de nuestra historia. Discutir a Santa Cruz, ¿por qué discutirlo? ¿Por qué discutir a un hombre que a pocos años de la creación de la República, estamos hablando de que llegó a la presidencia el 24 de mayo de 1829, se avino a una tarea fundamental? Santa Cruz estadista, Santa Cruz organizador, Santa Cruz constructor. A Santa Cruz le debe Bolivia el equilibrio financiero, la eliminación de su deuda externa, la construcción de un presupuesto superavitario, la posibilidad de estructurar una sociedad organizada, el fortalecimiento del ejército, la construcción de un cuerpo de leyes, el primero en América del Sur, y la definición de una política proteccionista de defensa de la producción industrial de nuestro país. Pero Santa Cruz ha construido esa realidad porque quiere proyectar a Bolivia en la construcción de ese espacio geopolítico superior que sería entre 1836 y 1839 la Confederación Perú-Boliviana. Es obvio que ni a la Argentina de Rosas ni al Chile de Portales le interesaba la creación de una gran potencia sudamericana. Y es obvio que tanto la Argentina como Chile le declararon la guerra a Santa Cruz. Y a pesar de los extraordinarios triunfos militares, primero para la construcción de la Confederación y después para la derrota definitiva de la dictadura de Rosas, Santa Cruz vio frustrado su esfuerzo porque ni Chile tenía interés en la construcción de la Confederación, ni sus compatriotas peruanos y bolivianos, muchos de ellos, entendieron la significación y la grandeza de ese esfuerzo. Por la constitución de la Confederación Perú-Boliviana, muchos bolivianos critican a Santa Cruz y dicen tenía más afectos por el Perú que por Bolivia. En ese tiempo, en el comienzo del siglo XIX, apenas consolidada la independencia a la que él había contribuido en Pichincha y en Junín y por supuesto en Cepita, de donde sale su título de mariscal. En ese tiempo la construcción de las entidades nacionales podía perfectamente proyectarse en una unidad entre Perú y Bolivia. No es justo que los bolivianos consideremos que la obra más importante que uno de nuestros compatriotas haya hecho en el camino de la integración sea precisamente un lastre para el reconocimiento de su gigantesca imagen.
Señor presidente, hoy que el Estado plurinacional ha marcado un reconocimiento y recuperación de sus figuras fundamentales, hoy que el Estado plurinacional con justicia recupera figuras señeras como la de Túpac Katari, Bartolina Sisa, Bruno Racua y otras figuras fundamentales de nuestro quehacer indígena que habían sido, si no olvidadas, por lo menos no colocadas en el lugar que merecen, nos parece, creemos que es tiempo, y el acto que usted está presidiendo hoy es una demostración de ese compromiso, que Santa Cruz, Andrés Santa Cruz Calahumana, ese hombre que tiene dos sangres que unen una historia y un pasado, debe ser repuesto al lugar que le corresponde, al lugar de uno de los más grandes bolivianos de nuestra historia. Hago una mención, presidente, que va a hacerle muy cara a su aprecio. Usted lleva con frecuencia la medalla presidencial de Bolivia en el pecho, el signo más hermoso y más importante que representa la majestad del poder presidencial que quienes hemos ocupado ese cargo hemos tenido el privilegio de llevar. Esa medalla le fue otorgada al libertador Simón Bolívar por la Asamblea Fundadora en 1825. Le tocó precisamente al mariscal Santa Cruz, entonces prefecto de Chuquisaca, encargar el diseño de esa bella joya. Y Bolivia le entregó la medalla al libertador, la medalla en reconocimiento a la decisión de Bolívar de dar su aquiescencia para la creación del Estado boliviano. A tiempo de morir en Jamaica, su albacea, el presidente o el libertador Bolívar, que había muerto en Santa Marta, dejó su testamento y en Jamaica su albacea leyó el testamento en el que se conoció que el libertador decidió legar a Bolivia la medalla que Bolivia le había dado a él. Y esa medalla fue entregada al Congreso boliviano. En 1831, presidente, el Congreso boliviano, en reconocimiento a la magna obra organizadora de Santa Cruz, le entregó al mariscal Santa Cruz la medalla del Libertador de manera vitalicia. Por lo tanto, el origen de esa joya tiene que ver con dos grandes figuras de nuestro pasado, el Libertador Bolívar y el mariscal Santa Cruz. En 1839, en circunstancias que no vale la pena recordar, el entonces presidente José Miguel de Velasco le pidió esa medalla a doña Francisca Cernadas y convirtió la medalla en la medalla presidencial de Bolivia. Esa medalla que fue destinada para toda la vida del libertador Bolívar y esa medalla que fue destinada para toda la vida del mariscal Santa Cruz es la que usted lleva en el pecho como símbolo de la majestad presidencial. Es un recuerdo de la grandeza de dos hombres y en este caso en particular de la grandeza de Andrés Santa Cruz Calahumana. Han pasado 150 años, han pasado muchísimos acontecimientos en ese tiempo, pero esos acontecimientos ni han borrado ni borrarán la gigantesca figura del mariscal de Cepita. Señor presidente, este es un día especialísimo que recuerda que el 25 de septiembre de 1865 dejó su vida el mariscal, pero no su espíritu, ni su alma, ni su legado, ni su señal, que es la señal de vivir el presente para proyectar el futuro. Que uno de los más grandes bolivianos ilumine nuestro camino, no solamente para hoy, sino para toda la vida que tiene por delante el país y sobre todo para que pensemos en la necesaria e imprescindible construcción de la gran patria latinoamericana. Muchas gracias. Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, ¡agresión! El mariscal Andrés de Santa Cruz nació en 1792 en La Paz. En el Virreinato de La Plata creció tras la rebelión indígena más grande que se hubiese visto en 300 años y vivió en los convulsionados tiempos que llevaron a la independencia a estos pueblos. Acto seguido, será la entonación
del himno al mariscal Andrés de Santa Cruz. Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, atención, ¡fire! ¡Al hombro! ¡Al! El mariscal Santa Cruz fue meritorio militar y estadista boliviano, el sexto presidente del país. Gobernó desde el 24 de mayo de 1829 hasta el 17 de febrero de 1839. Asume el mando a los 36 años de edad. En la trascendencia del presente acto, escucharemos las palabras del hermano presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado, Evo Morales Ayma. Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, ¡atención! ¡Fin! Muchas gracias. Saludo al hermano Álvaro García Linera, nuestro vicepresidente, el hermano presidente, los senadores, la hermana presidenta de Cámara de Diputados. Muchas gracias, Carlos Mesa Gisbert, expresidente que nos acompaña en este acto. Muchas gracias por su informe. Ministras y ministros del Estado Plurinacional, embajador del Perú, a los familiares del mariscal Andrés de Santa Cruz Calahumana, mando militar, comandante de la policía, agregados militares que nos acompañan en este acto, asambleístas nacionales y departamentales, los soldados de las Fuerzas Armadas, de la policía, a todo el pueblo paceño, a todo el pueblo boliviano. Fechas como la muerte del mariscal Andrés de Santa Cruz Calahumana y otras fechas siempre son motivo de reflexión, motivo de información, motivo también de recordar
las grandes luchas del pueblo boliviano, las grandes batallas por la independencia de aquellos tiempos, es parte de nuestra historia, una expresión con mucha claridad sobre cómo se ha gestado la fundación de Bolivia. Para estar en esta clase de actos, a veces obligado a revisar algo de historia, no siempre podemos conocer todos los pasos que pasó después de la invasión de Europa de 1492. Un 12 de octubre llegan los primeros españoles, las naves, hacia los países del Caribe, y ahí empieza la dominación a nuestro continente, antes conocida como Abya-Yala, ahora América. Pasaron tantos años de una lucha por la independencia, y hace 200 años los países de América Latina y el Caribe empiezan a fundarse, aunque no una verdadera liberación de nuestros pueblos. Y hay que reconocer en toda parte del mundo, de América, los primeros que encabezaron esta liberación ha sido el movimiento indígena. En Bolivia, el movimiento indígena dio su vida, su tiempo, nuestros antepasados por esta patria. No solamente era para ser reconocidos como autoridades originarias. Nuestras autoridades originarias marcharon hasta Lima, donde estaba el virrey, hasta Buenos Aires, otro virrey, los hermanos catares del norte de Potosí, impresionantes sus marchas antes de la fundación de la República, los primeros cercos a la ciudad de Sucre, porque ahí estaba concentrado los representantes de la corona española. Y como siempre, algunos mestizos o criollos estaban con los realistas, es decir, estaban con los españoles. Pero cuando se dieron cuenta que el movimiento indígena tenía razón de luchar por la independencia, no solamente por la reivindicación del aspecto cultural de nuestra identidad, sino también los recursos naturales, que algunas oligarquías de aquellos tiempos bolivianas se sumaron, según la historia, para no seguir enviando la plata, el oro hacia España, más bien que se quede en Bolivia. Y para eso era importante la fundación de la República. Y Andrés de Santa Cruz, que empezó muy jovenzuelo en esta lucha, pues era parte del ejército de la realista, así como Pedro Domingo Murillo, que eran entre sus primeras luchas enemigos de Tupac Katari. Pero se dieron cuenta que los indígenas tenían razón y se sumaron a la lucha del movimiento indígena. Se sumaron, saludamos, respetamos. Desde el 1820 tengo información que se sumó a esta lucha por la independencia, por la refundación, Andrés de Santa Cruz Calaumana. Yo diría, ha sido el segundo presidente de Bolivia que pensó en la integración después de Simón Bolívar. Simón Bolívar, fundador, que muy bien explicaba el hermano expresidente Carlos Mesa Quisbert, su trabajo, el lado humano, su alto espíritu combativo, no solamente combativo, sino de integración, aunque ha habido problemas con Perú, pues ha sido Andrés de Santa Cruz que gestó justamente esta integración, la Confederación Perú-Boliviana. Si bien Andrés de Santa Cruz ha sido el presidente que más duró en la historia de Bolivia, ahí podemos equivocarnos, tal vez hay diferentes historias, datos. Según los datos que tenemos, ha dado 9 años, con 8 meses y 26 días. Y para sacarlo
Andrés de Santa Cruz gestó el golpe, un 17 de febrero, y el 20 de febrero firmó su renuncia. Pero también la historia cuenta, hermanas y hermanos, a 6 años de su gobierno, Bolivia era el estado más próspero, tenía estabilidad política, era un presidente proteccionista, es decir, cuidaba la economía nacional, era nacionalista, presidente Andrés de Santa Cruz. Bolivia, mira, hermanas y hermanos, a 6 años de gestión del presidente Andrés de Santa Cruz, Calahumana, era el mejor que Argentina, mejor que Perú. La moneda era el que dominaba en la región. Algunos decían a nivel mundial, no decían a nivel mundial, sino a nivel región, la moneda de esos tiempos. Y el año 1837 se gesta este congreso en Perú, Tacna, para formar esta confederación Perú-Boliviana. Yo soy mal chanchullero. En mayo del 1837, un congreso de Tacna, surge oficialmente la Confederación Peruano-Boliviana, conformada por 3 estados, el norte peruano, el sur peruano y el estado boliviano. El mismo congreso reconoce como supremo protector de la Confederación a Andrés Santa Cruz. Pero lo más importante, hermanas y hermanos, mira, ahí empieza la conspiración chilena. Chile fue el país que más se sintió amenazado por los proyectos de la Confederación. El alma de la oposición chilena fue el ministro Diego Portales, quien consideraba que había que impedir a toda costa la unión de Bolivia y el Perú. Y sus ideas expresadas, muy interesantes. ¿Qué dice? No podemos mirar sin inquietud y la mayor alarma la existencia de 2 pueblos confederados y que a la larga, por la comunidad de origen, lengua, hábitos, religión, ideas, costumbres, formación, como es natural, un solo núcleo, unidos estos 2 estados, aun cuando más sea, que momentáneamente serán siempre más que Chile, en todo orden de cuestiones y circunstancias. Es decir, las oligarquías chilenas y de algunos países se unieron para cómo enfrentar a esta Confederación Peruano-Boliviana por razones netamente económicas. Esa es la lucha histórica, no solamente en nuestro continente, sino en todos los continentes, de la dominación imperial con saqueo neoliberal, y eso hemos vivido hasta en esta plaza hace poco tiempo, hermanas y hermanos. Entonces, si bien las medidas económicas que tomó Andrés de Santa Cruz alarmaron más aún a Chile, ya que junto a Cobija, no Cobija de Pando, sino, como muy bien compañero Carlos explicaba, no sé cuántos viajes al puerto de Cobija. Que gestó muchos puertos. Los hermanas y hermanos, podemos imaginarnos cómo ha sido la lucha de antes, pero aquí el ejército en especial debería de valorar bastante su lucha.
con la claridad y con la sinceridad. Y a veces leo algunos textos, ahí valoran la lucha contra el Che, contra las guerrillas de aquellos tiempos. Pero para mí el ejército, la mejor lucha que libró ha sido cuando un tal Rosas, Juan Manuel Rosas, que también mencionaba el compañero Carlos, intentó anexar a Tarija a la República de Argentina. Y el ejército de Chile, perdón, el ejército de Bolivia, a la cabeza de Andrés, cuando estaba de presidente Andrés de Santa Cruz, derrotaron esa invasión o esa tarea en la zona de Iruya y Montenegro. Yo diría, espero no equivocarme, es la mejor batalla que libró nuestro ejército. De tantas ejércitos ha habido evidentemente antes, pero durante la República esto ha sido un logro bastante. Gracias a eso nos ha anexado al departamento de Tarija hacia Argentina. Pero también queremos valorar que Andrés de Santa Cruz, el caso del movimiento indígena, reconoció, ahora que decimos las tierras comunitarias de origen, los códigos que expresaban Carlos Mesa, la fortaleza de las Fuerzas Armadas, la incorporación de los jóvenes indígenas a las Fuerzas Armadas. En tema indígena, este reconocimiento que viene de años, desde Andrés de Santa Cruz, Calahumana, pero después de los golpes, el presidente José Vallivian declaró como propiedad del Estado las tierras de los indígenas, y de ese modo los indígenas fueron obligados a pagar alquiler por habitar sus tierras, en sus propias tierras. Los hacendados ejercían el dominio directo de las tierras. Después del golpe de Estado de Velasco se profundizó el latifundio y el movimiento indígena ha perdido el derecho propietario a las tierras comunitarias. Podemos valorar bastante. Yo quiero, hermanas y hermanos, en mi interpretación, ¿qué hicieron con Andrés de Santa Cruz, Calahumana? No es el pueblo boliviano, el pueblo peruano, el pueblo chileno que le expulsó, sino las oligarquías unidas. Hicieron un golpe de Estado y a partir de la gestión de Andrés o de la presidencia de Andrés de Santa Cruz, Andrés Santa Cruz, Calahumana, nunca se consolidó la República. Se ha vivido en golpes y golpes, golpe de Estado y golpe de Estado. Las nuevas generaciones deben saber, hasta en 24 horas habían 3 presidentes. Yo siempre comento eso. Cuando yo estaba soldado, como los soldados que están en este momento de Colorado de Bolivia, el año 1978, yo conocí 3 presidentes: General Banzer, General Pereda Asbum y General Padilla Arancibia. Que en unos 18 horas, en el mismo año ha habido 3 presidentes, triunvirato además de eso, como 6 presidentes en un solo año. Antes de que llegue a la presidencia, 5 años antes, habían 5 presidentes. 2001 Banzer, 2002 Goni, 2003 Carlos Mesa, 2002 Tuto, Goni 2003, Carlos 2004, 2005 Rodríguez Belcé. Cada año como un presidente. Ya saben, compañeras y compañeros, ¿qué pienso? Cuando llegó a la presidencia, el 2006, esos que siempre manejan al Estado, al pueblo boliviano con fines netamente económicos.
Solo ellos piensan, tener plata, no les interesa al pueblo boliviano, las mayorías. ¿Qué decían? ¿Qué me decían a mí? Esa mentalidad golpista. Dijeron, este indiacito, que se divierta en el palacio de presidente 4, 6, 7 meses, no va a poder gobernar, le vamos a sacar, se va a ir. Esa es la herencia de tantos años de un Estado golpista. Eso dijeron. Y me acuerdo siempre de soldados, cuando dime informe, 22 de enero de 2007, reaccionaron y ¿qué dijeron? Creo que este indio se va a quedar por mucho tiempo, hay que hacer algo. 2007. Creo que en 2007 se organizaron para hacer algo. Como no podían hacer golpes, ahí saludo a nuestros excomandantes de las Fuerzas Armadas, nunca escucharon hacer golpe de Estado, han ido a tocar cuarteles. Algunos comandantes me informaron directamente en ese momento cómo le estaban tocando cuarteles para que haya golpe de Estado. Pero en 2007 se organizaron, primero nos lleva al revocatorio el 2008, agosto, fracasaron, no podían revocarme, no podían sacarnos del palacio con el revocatorio, con el voto del pueblo, y ahí tenemos una profunda reflexión. A presidentes que ganaron con 20%, 30%, para ellos nunca había revocatorio. Cuando ganamos con 54%, sin que esté en la Constitución, nos llevaron al revocatorio porque no tenía mayoría en el Congreso. No nos hemos escapado, hemos aceptado ir al revocatorio y el pueblo boliviano nos ha ratificado con 67%. El pueblo es tan sabio, sabe el pueblo a quién va a defender y a quién va a rechazar. Agosto de 2008 fracasan con revocatorio. Septiembre de 2008 empiezan el golpe de Estado. Y también fracasaron. Ahí están los datos. Me acuerdo al comandante departamental, creo de la policía, un grupo de jóvenes cruceños revolcando en la calle. A los soldados quitando sus fusiles en unos cuarteles, cortando el envío de gas. Esa mentalidad golpista. ¿Qué quiere decir eso? De San Andrés de Santa Cruz, con golpes, con inestabilidad política, nunca garantizaban el crecimiento económico. Claro, grupos aprovechaban, pero no el pueblo boliviano. Y llegamos al gobierno que quería soldados, pueblo de Bolivia. Bolivia era el último país en América, en nuestro continente. El penúltimo país en América, el último país en Sudamérica. Ahora, si quisiéramos revisar los datos económicos, PIB per cápita, el crecimiento económico, ya no somos la cola del continente, ni somos la cola de Sudamérica. Y otra vez reflexiono que la estabilidad política a veces es tan importante. Por lo menos tengo información. La Constitución de 1826 y de 31, ahí tenemos diferencia con el compañero Carlos. Esas constituciones daban presidencia vitalicia por constitución. No estoy tratando de justificar ninguna reelección, pero eso está escrito en la historia. Seguramente pensando y viendo cómo con Andrés de Santa Cruz, en sus 9 años de presidencia, a sus 6 años de presidencia, Bolivia era un poder regional, económicamente, con la estabilidad políticamente. Y lamento mucho esos grupos gestados desde Chile se organizaron para expulsar a Andrés de Santa Cruz. Es imposible competir con el compañero Carlos Besa en temas de historia, felicitamos, reconocemos, pero también importante es agregar el componente político, económico, lo que ha vivido nuestra querida Bolivia. Hermanas y hermanos, sería importante que haya este profundo debate de nuestros líderes, de nuestro mariscal. Esa parte de la medalla no tenía información, muchas gracias, interesante, pero yo diría,
es el único presidente desde la fundación de la República ha empezado a integrar no solamente Bolivia, sino una parte de América Latina y el Caribe. Es el que ha dado más estabilidad política y económica al país. Es el que se dedicó de las Fuerzas Armadas, de los códigos. Hasta hace poco tiempo, hasta 20, 30 años atrás, solo había el Código Santa Cruz en tema de la justicia boliviana, las normas. Es el presidente que dio su vida, y esa es la historia. Grupos oligárquicos expulsan, enfrentan, y por eso debe haber debate, reflexión sobre estos datos y hechos históricos de nuestra querida Bolivia. Nuestro respeto, nuestra admiración a la familia. Me ha sorprendido con sus proyectos. Vamos a analizar, a ver cómo podemos implementar algunos grandes deseos que hay en regiones, sectores sociales, en los departamentos, como también de las familias, con mucho derecho, con mucho orgullo, con mucho honor, pues piden atenderlas, pero también Andrés de Santa Cruz, Calahumana, ha sido no solo un hombre, un presidente, un mariscal, no solo un presidente, sino un hermano mayor que dio mucho por nuestra querida Bolivia, por eso nuestro homenaje y nuestra admiración. Muchas gracias. Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, ¡agresión! Desarrollamos el programa preparado en ocasión del 150º aniversario en conmemoración del deceso del mariscal Andrés de Santa Cruz. Bolivia agradece a la comunidad internacional que ha entendido nuestro derecho de volver a las costas del progreso, porque con la fuerza de la razón nuestra patria respira esperanza. Consecutivamente será la entonación de la marcha naval. Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, atención, ¡firme! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Descansen! ¡Ar! ¡Hay creación! En este día consagrado a Andrés de Santa Cruz se procede a la desconcentración y posterior columna de honor. Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, atención, ¡fil! Al hombro, ¡ar! Por escuadras en línea, conversión a la derecha, con compás. ¡Mal! Son las distintas compañías de asistencia de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional y la Policía Boliviana. Proceden a la desconcentración para en algunos instantes más dar inicio a la columna de honor. Andrés de Santa Cruz y Calahumana, el cóndor indio, con una historia emblemática, fue prócer de la independencia de Bolivia y Perú. El mariscal de Cepita, contemporáneo de Bolívar y Sucre en la administración de Bolivia.
protector, autor de la Confederación Peruano-Boliviana, alianza duramente combatida por Chile y Argentina en su tiempo. Santa Cruz se desempeña en una época de grandes realizaciones para Bolivia, entonces digna, respetada y temida. Otto Felipe Brown, uno de sus generales, derrotó a los ejércitos de Buenos Aires en Iruya y Montenegro sucesivamente. Santa Cruz fue excesivamente caballero y benévolo con el ejército chileno, derrotado por la Confederación en Paucarpata. Este meritorio militar y estadista boliviano fue el 6º presidente de nuestro país, 24 de mayo de 1829 hasta el 17 de febrero de 1939. Nació en la población de Huarina, del departamento de La Paz, el 5 de diciembre de 1792. Fueron sus padres el español Joseph de Santa Cruz y Villavicencio y Juana Basilia de Calahumana, hija del cacique de Huarina y descendiente de los incas. Continuamos observando la desconcentración para luego presenciar la columna de honor. Ceremonia que se desarrolla en kilómetro cero, Plaza Murillo de la ciudad de La Paz. Para Bolivia y el mundo entero, a través de Canal 7 Bolivia TV, Radio Batallón Colorados, frecuencia militar. En este día conmemoramos el 60º de la muerte del mariscal Santa Cruz y 50º aniversario de la repatriación de los restos del mariscal, fundador de la Confederación Peruano-Boliviana, con la finalidad de realzar esta celebración. Es que las Fuerzas Armadas se encuentran presentes para rendir honor y homenaje a este insigne héroe protector peruano-boliviana. En instantes más ya observaremos la columna de honor. Unidades militares de las Fuerzas Armadas del Estado, Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana presentes en esta trascendencia de acto en conmemoración al mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana. Agradecemos la presencia del hermano presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado, Evo Morales Aymá, del licenciado Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a los senadores, diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ministros de Estado, autoridades locales, nacionales, señores agregados militares acreditados en el Estado Plurinacional de Bolivia presentes. Ya presenciamos el desarrollo de la columna de honor en homenaje al mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana. Conmemoramos el 60º de la muerte del mariscal Andrés de Santa Cruz y 50º aniversario de la repatriación de los restos mortales del mariscal. Hace su ingreso frente al palco de honor el batallón Escuela de Comunicaciones 1 Viraurre,
reconociendo la enorme necesidad de contar con una unidad de comando y de apoyo de comunicaciones, el escalón superior vio fehacientemente la importancia de crear una unidad de comunicaciones. De esta manera, resuelve emitir orden del día del Ejército número 04, quebrado 80, de fecha 28 de enero de 1980, la creación de la Compañía de Transmisiones y Enlaces, actual Batallón de Comunicaciones 1, Vidaurre. Asimismo observamos frente al palco oficial la presencia del GADA 91 que llega desde la ciudad más alta del mundo, la ciudad del Alto. Grupo de Artillería y Defensa Antiaérea GADA 91 de la Fuerza Aérea Boliviana. Desde 1923, año en que se fundó la Escuela de Aviación del Alto, se hizo latente la necesidad de contar con personal idóneo para el resguardo de las instalaciones y material de vuelo de la Cuarta Armada del Ejército, con efectivos del Regimiento Bolívar II de Artillería, acantonado en Viacha. Se conforma la Compañía de Resguardo de la Escuela Militar de Aviación, cuyo primer comandante fue el subteniente Manuel Inchauste. Asimismo observamos en esta columna de honor a la Policía Militar Naval, que también rinde homenaje al Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana. Ceremonia desarrollada en kilómetro cero de la ciudad de La Paz. Son los marineros de la Armada Boliviana a través de la Policía Militar Naval, presentes en este acto de trascendencia e importancia. Continuamos observando la columna de honor en este acto de homenaje al Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana. Hola. En instantes más, en esta columna de honor, escucharemos el grito de guerra de la primera unidad de infantería del Estado, del Ejército de nuestra patria. Regimiento Primero de Infantería, Colorados de Bolivia, escolta presidencial, a paso de vencedores. Y es a paso de vencedores. Temblad rotos, y aquí entran los legendarios Colorados de Bolivia. Vencer o morir, carajo. Es el grito de guerra del Regimiento Primero de Infantería, Colorados de Bolivia, escolta presidencial. Y a banda de música, con el respectivo paso de ejercicio, adoptará la ubicación pertinente para acompañar el paso
de los legendarios Chaquetas Rojas. Es el paso de los aguerridos soldados del Regimiento Primero de Infantería Colorados de Bolivia, escolta presidencial. Grande es la historia de este bizarro unidad del ejército de nuestra patria. Esta legendaria unidad fue la base para formar y organizar el ejército de Bolivia. Su historia data desde 1821, año en el que el inmortal guerrero don José Miguel Lanza organizó la Republiqueta de Ayopaya para llevar a cabo la guerra sin cuartel o guerra de guerrillas contra las huestes españolas durante más de 15 años. Ahogaron en sangre los esfuerzos libertarios que realizaron los pueblos del Alto Perú. Los orígenes del Batallón Primero de Infantería datan desde el año 1821, año que el inmortal guerrillero Lanza organiza con su gente reclutada en las provincias de Inquisiri, Yunga, Sicatica, Ayopaya, Tapacari y otras. Entre los oficiales que formaron parte de sus filas estuvieron José Vallivian, Mariano Torredio, Manuel Dehesa. Juan Copita, Lorenzo Arias y otros, habiendo llegado a los tres primeros, figurar más tarde como generales de ejército. Observamos ya la presencia del señor Teniente Coronel Diplomado de Estado Mayor Rolando Ríos Tito, comandante del Regimiento Primero de Infantería Colorados de Bolivia, escolta presidencial, ayudante de órdenes y suboficial de comando. De igual manera, es el estandarte de nuestra patria, asignado a esta bizarra unidad de infantería, abanderados y escoltas, y nuestra sagrada huipala, cuyos colores identifican la plurinacionalidad del Estado Plurinacional de Bolivia, y nuestros hermanos soldados, abanderados de los estandartes de cada uno de los departamentos. Fueron innumerables las acciones de armas llevadas a cabo por estos guerrilleros de la independencia. En el correr de los años han pasado la historia con sus legendarias hazañas con el nombre de Colorados de Bolivia. Estos indomables guerreros, en cuyos pechos ardía fuego inextinguible de la libertad, amaban entrañablemente a la patria, por cuya causa independentista, sacrificando su tranquilidad individual y la paz de sus hogares, entregaron sus vidas y sus bienes. De estos héroes anónimos, la historia solo pudo recoger algunos nombres: el cura Ildefonso de las Muñecas, los Crisóstomo Esquivel en Larecaja, Vicente en Camargo, Ignacio Warnes y Juan Mercado en Santa Cruz, José Arenales en Valle Grande, Manuel Asensio Padilla y su esposa Juana Zurduy de Padilla en Laguna, Eustaquio Méndez, Uriondo, Campero, Avilés en Tarija, Manuel Lira, Manuel Chinchilla y José Miguel Lanza en Ayopaya. Es iniciada la campaña de la independencia por el Ejército Libertador del Norte, al mando de Simón Bolívar, hasta su finalización en el triunfo de Ayacucho. El Libertador se dirige a la ciudad de La Paz, donde lo recibe el general José Miguel Lanza, con el poncho terciado al hombro, sin desmontar en su cabalgadura. Lo saluda con un memorable abrazo. Esta es parte de la historia del Regimiento Primero de Infantería
Colorados de Bolivia, escolta presidencial. De la misma manera que la banda de música de esta bizarra unidad de infantería rinde su homenaje al mariscal de Cevita, el mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana. Ceremonia que se desarrolla en Plaza Murillo de la ciudad de La Paz, transmitida en vivo y en directo por Canal 7 Bolivia TV. Asimismo, Radio Batallón Colorados y Frecuencia Militar Latina. En momentos más escucharemos los arpegios de la banda de música de la Academia Nacional de Policías. Hace su ingreso la banda de música de la Academia Nacional de Policías, que tomará su respectiva ubicación para acompañar el paso de la Academia Nacional de Policías. Conmemorando el 6º centenario de la muerte del mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana, el 40º aniversario de la repatriación de sus restos mortales. Es ya la presencia de la Academia Nacional de Policías. Y hace su paso frente al palco oficial, donde se encuentran autoridades del gobierno. Inició sus actividades en el entonces cuartel Calama, para luego trasladarse a la calle Loaiza. Observamos a la bandera de guerra de la Academia Nacional de Policías. El 27 de julio de 1955, por decreto supremo 4103, cambia el nombre de Escuela Nacional de Policías y Carabineros a Academia de Carabineros y Policías. En 1963
se aprueban los reglamentos internos adoptando las características que hoy ostenta, iniciado actividades de manera oficial en 1964 en los predios de Bajos de Guancoma de la ciudad de La Paz. Son los caballeros cadetes de la Academia Nacional de Policías. En 1977 se envía a 2 damas cadetes becadas a la República de Chile. Así la institución policial da un paso importante incorporando a la mujer para ejercer tareas policiales, motivo por el cual en 1979 se emite la convocatoria consignando la postulación de señoritas aspirantes a la Academia de Policías, integrando el batallón en las mismas condiciones que sus similares varones, capacitando a los cursantes en 4 áreas de especialidad: ingeniería en tránsito y vialidad, administración policial, investigación criminal, orden y seguridad. Egresando como licenciados en ciencias policiales, brindando a la sociedad oficiales con una visión amplia. La banda de música de la Academia Nacional de Policías se retira luego de haber acompañado el paso de la Academia. Ceremonia en conmemoración del 60º de la muerte del mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana y 50º aniversario de la repatriación de sus restos mortales. Ya escuchamos las notas del primer Instituto de Formación Militar del Ejército de Bolivia, Colegio Militar del Ejército, Coronel Gualberto Villarroel López. Es la banda de música del Colegio Militar del Ejército, Coronel Gualberto Villarroel López, que toma su ubicación respectiva para acompañar el paso del primer Instituto de Formación Militar del Ejército, forjador de la patria. Con gallarda presencia realizarán su paso frente al palco oficial el Colegio Militar del Ejército, Coronel Gualberto Villarroel López. Este prestigioso instituto militar en la actualidad está al mando del señor general de brigada Roberto Ponce Espinosa. Ya observamos al primer Instituto de Formación del Ejército. El Colegio Militar del Ejército, primer Instituto de Formación de Oficiales del Ejército, de donde egresa con el grado de subteniente a nivel licenciatura en el arte militar terrestre, en las armas de infantería, caballería, artillería, comunicaciones, ingeniería y logística. Es la presencia del abanderado del Colegio Militar del Ejército, acompañado de sus respectivos escoltas. Asimismo observamos la bandera de guerra del Instituto de Formación Militar. Es la presencia de las damas y caballeros cadetes del Colegio Militar del Ejército, Coronel Gualberto Villarroel López. Es
colegio militar es el alma mater del ejército, es la raíz de acero que forja el espíritu y el carácter del futuro oficial del ejército, baluarte institucional que ejerce en su seno a la más valiosa pléyade de ciudadanos y ciudadanas profesionales de armas con vocación de servicio y sólida formación ética y moral. La presencia de las damas y caballeros cadetes del Colegio Militar del Ejército, primer instituto de formación castrense en nuestro país, ostenta con orgullo el nombre del coronel Gualberto Villarruel, militar, que demostró en cada uno de sus actos una genuina orientación patriótica, identificado con las necesidades de las clases más desposeídas, disposición que puede resumirse en su célebre frase que nunca se olvida: no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. Es deber del que aspira a la espada sostener el honor nacional, custodiar la bandera sagrada y ensalzarla en su avance triunfal. Que es para las damas y caballeros cadetes fuente de inspiración permanente, futuros oficiales del glorioso ejército del Estado Plurinacional de Bolivia, ya que la espada solo será empuñada por aquellos que demuestren su firme compromiso de defender a nuestra amada patria ante cualquier agresión. Retorna la compañía de asistencia de damas y caballeros cadetes del Colegio Militar del Ejército, coronel Gualberto Villarruel López, para rendir honores al estandarte patrio. En el kilómetro cero de nuestra ciudad, donde desarrollamos un programa especial en conmemoración del 150º aniversario del deceso del mariscal Andrés de Santa Cruz. Pabellón tricolor con tus franjas de laurel de oro vivo y de fuego, por ti elevo los cielos mi ruego y te rindo homenaje de amor. En el epílogo de la ceremonia serán los honores militares de reglamento al estandarte de nuestra patria, restitución al lugar de alto honor que le corresponde.
oficial al mando dará parte al hermano presidente de la conclusión del acto central. Con permiso, hermano presidente, ha concluido el acto programado para el día de hoy. Su autorización para conducir. Hermano presidente. Vital, frente. En estos momentos se dan los honores de despedida al hermano presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado, Evo Morales Aymá. Agradecemos a las autoridades de gobierno, autoridades ejecutivas, a los ministros de Estado, autoridades locales, invitados especiales, a los señores agregados militares acreditados en el Estado Plurinacional de Bolivia, a los señores oficiales del alto mando militar, policía boliviana y a la distinguida concurrencia que hoy estuvieron presentes en este acto importante de conmemoración del sesquicentenario de la muerte del mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana y 50º aniversario de la repatriación de los restos mortales. Asimismo, damos a conocer que a través de la Dirección de Archivos del Ejército perteneciente al Comando General del Ejército, en coordinación con la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, Defensa Raimi Ferreira, carácter integrador tanto del mariscal como ahora también en esos tiempos de Evo Morales se reafirman nuevamente. Bueno, el mariscal Andrés de Santa Cruz fue un presidente que primero tuvo un carácter integrador, además de lograr, fue uno de los artífices de la independencia del país, logró consolidar un Estado sólido que protegió la economía, la industria nacional, integró a los diferentes sectores sociales, reconoció a los territorios y tierras indígenas originarias, en eso fue un precursor, pero además fue uno de los fundadores, uno de los forjadores de un ejército propio, de un ejército nacional, porque los ejércitos que llegaron con los libertadores venían de Colombia y del Perú. Él fue el que en realidad sienta las bases organizativas fundamentales de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Un gobierno proteccionista con carácter indígena, se hacía referencia. Además de integrar internamente a los sectores sociales, reconociendo la importante presencia de la mayoría nacional de los indígenas, reconociéndole su tierra, él tuvo la visión integradora latinoamericana, siguiendo los pasos de Simón Bolívar, planteó una unión americana más grande que primero se concretó en la Confederación Perú-Boliviana. Hay que hacer notar también que fue uno de los que defendió la integridad territorial, frenó las ambiciones del dictador Rosa de la Argentina, preservando Tarija para Bolivia, y también frenó las ambiciones chilenas en el sur del país. Fue realmente uno de los hombres extraordinarios y es, creo, de la línea militar, el precursor de Bush, de Villarroel, de Torres, y en parte es uno, como dijo muy bien el hermano presidente, uno de los padres, ¿no?, fundadores, uno de los mentores del proceso nacional, revolucionario, popular que tiene el país. Muy bien, muchas gracias al ministro de Defensa, Raimi Ferreira, Jimmy, amigos del país. Ya se cierra esta primera parte de actividades en Plaza Murillo, Palacio de Gobierno, con este homenaje a Andrés de Santa Cruz. Posteriormente a este acto, Jimmy, se va a desarrollar otra en relación a la presencia del presidente de Austria, Heinz Fischer, acto que va a comenzar a las 10 de la mañana con el arribo del mandatario austríaco. A partir de esta, una reunión con el jefe de Estado boliviano, posterior una reunión bilateral juntamente con los ministros de Estado y seguidamente se trasladará hasta la Asamblea Legislativa Plurinacional. Jimmy. Muy bien, Ronald Corini, gracias desde Plaza Murillo. Importante la actividad que hemos vivido general durante esta jornada. Recordamos el deceso del mariscal Andrés de Santa Cruz. Destacamos estas políticas internacionalistas, se ha destacado este legado y las políticas que se han ejecutado en Bolivia, en Perú y en América Latina, ¿no? Bueno, para terminar, creo, gracias por la invitación. Sin embargo, un mensaje siempre a la juventud, a la niñez,
la gente que es acuciosa y a la gente que está deseosa siempre de aprender algo. Decirles de que la historia, por recordarla, tiene su efecto, lógicamente simbólico, espiritual, es muy importante, pero la historia no sirve si no la aplicamos al presente. Entonces, la recomendación es estudiarlo a Andrés de Santa Cruz en la connotación actual. Que no ocurra, como muchos años los historiadores patriotas, los verdaderos historiadores de este país, dijeron realmente cómo cometimos semejante error con Andrés de Santa Cruz en no apoyarlo en su gobierno maravilloso, estratégico, visionario, cómo no se hizo nada para defender ese proceso de Andrés de Santa Cruz. Si no lo hubiéramos traicionado, porque también los bolivianos lo traicionamos, entonces otra hubiera sido la historia en el siglo XIX. Entonces no cometamos el mismo error hoy día, porque la historia aplicada es la fundamental. Hay que aplicar este efecto histórico tan importante, y la mejor forma de recordarlo a Andrés de Santa Cruz es aplicando sus enseñanzas, su visión ahora. Entonces este es el momento que hay que apoyar este proceso en esa visión y lógicamente no cometer el mismo error. De ahí que se dice, ¿no? Hay que estudiar la historia para reflexionar al presente y visionar el futuro. Entonces en esa dimensión solamente ese mensaje, esa juventud, esa idea, y hay que de alguna manera construir un monumento de Andrés de Santa Cruz acá en la ciudad de La Paz, porque ese hombre es paceño, ¿no es cierto?, boliviano, y lógicamente no tiene un efecto histórico para que la niñez, juventud lo vean, ¿no es cierto?, como debería ser lógicamente la enseñanza simbólica también. Muy bien, General de la Fuente, gracias por habernos acompañado, por darnos a conocer varios detalles a propósito de lo que es nuestra historia. Gracias, General, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego, General, que le vaya muy bien entonces. A ustedes por habernos acompañado, muchísimas gracias. Ya para el cierre, recta final de esta transmisión especial de Bolivia TV, invitamos a que nos acompañen hasta el otro lado, por favor, para revisar algunos detalles y algunos datos a propósito del Mariscal Andrés de Santa Cruz. Parte de la historia la conocemos a continuación a través de los siguientes cuadros y se lo reflejamos, lo tenemos en pantalla. Mariscal Andrés de Santa Cruz, nacimiento 5 de diciembre de 1792 en La Paz, Bolivia. Murió el 1 de octubre de 1865 en Francia. Estamos conociendo parte de la historia, pero también algunos detalles y datos importantes. Más acerca del Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calauma. Participó en las batallas de Junín y Ayacucho, que originaron la independencia de Bolivia, pero también de Perú. Más detalles a propósito del Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calauma. Militar y político peruano-boliviano, presidente de la Junta del Gobierno del Perú, presidente de Bolivia y protector de la Confederación Perú-Boliviana. Estamos revisando algunos detalles y parte de los datos históricos. Andrés de Santa Cruz y Calauma, la unificación se percibió como una amenaza por Argentina y Chile, que desencadenaron la guerra de restauración, en la cual Santa Cruz fue derrotado en la batalla de Yungay, esto en 1839. Para tomar en cuenta entonces algunos detalles, algunos datos históricos a propósito del Mariscal Andrés de Santa Cruz. Recordábamos parte de la historia, recordábamos este legado que nos ha dejado el Mariscal Andrés de Santa Cruz, no solamente a Bolivia, sino también al Perú y a América Latina. Una transmisión especial que lleva adelante Bolivia TV, porque le recordamos también que estamos haciendo seguimiento a la agenda que cumple el presidente de Austria en territorio nacional. Está ya en Bolivia. Más adelante tendremos detalles a propósito de esta agenda que va a desarrollar un encuentro con el presidente de Estado, Evo Morales, un reconocimiento que también le dará el Estado boliviano, reconocimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional al presidente de Austria. Veíamos muy temprano la llegada del presidente de Austria con nuestra unidad móvil, el despliegue también, el recorrido que ha realizado desde la ciudad del Alto hasta la ciudad de La Paz. En minutos nada más contacto con nuestras unidades móviles para conocer cuáles son estos detalles y conocer la agenda que va a cumplir el presidente de Austria en Bolivia. Una jornada con diferentes actividades
desde muy temprano la llegada del presidente de Austria, pero también este reconocimiento, recordamos el deceso del mariscal Andrés de Santa Cruz. ¿Qué más tendremos en cuanto a esta agenda? Le hacemos la consulta a nuestro compañero de trabajo, Milton Guzmán.